Bienvenidos a NeuroInc, el podcast, conversaciones que educan, conectan y transforman. Un espacio creado desde NeuroInc, un centro dedicado al cuidado y tratamiento integral de la salud cerebral. Acompáñanos y descubre junto a nosotras cómo el conocimiento puede transformar tu manera de vivir y cuidar tu mente. Bienvenidos a la segunda temporada de NeuroInc, el podcast. Hoy me acompañan mi co-host, la doctora Aida Chavarría. Hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora Aida Chavarría. Hoy, gracias por acompañarnos en este episodio nuevo, en esta segunda temporada. Mariel, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Bien, nuestra invitada estrella de hoy especial es la licenciada Rosalina Álvarez. La licenciada Rosalina es psicóloga clínica y de la salud y también tiene formación como terapeuta cognitivo-conductual. Estaremos hablando de un tema muy común, muy frecuente. Yo creo que uno de los motivos más frecuentes de consulta 100%. En los que trabajamos con el ámbito sí. Y cuéntame, Aida, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de la ansiedad. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido ansiedad. Entonces queríamos dar este tema para que las personas sepan cuándo puede ser una ansiedad normal, entre comillas, y una ansiedad ya que esa persona necesite una ayuda de una parte de psicología o de psiquiatría y en qué momento buscar ayuda. Entonces creo que para eso estamos por aquí, para aclarar dudas. Gracias por acompañarnos, Rosalina. Gracias a ustedes por invitarme y tremendo tema realmente el que tendremos sobre la mesa en la tarde de hoy. Pues, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que lo primero. Vamos a definir qué es ansiedad. O sea, se habla tanto y, como digo yo, en el lenguaje popular se ha incluido ese término de ansiedad, pero Rosalina, ¿qué es realmente ansiedad? Bueno, la ansiedad básicamente es una respuesta fisiológica del cuerpo ante cualquier situación que la persona considere amenazante, retadora, complicada o lo que sea. Surgen algunos síntomas que se van presentando en el día a día en la persona, que hace que uno siempre esté alerta, con miedo y entre otras cosas más. ¿Cuáles son esos síntomas en los que nosotros debemos prestar atención y decir, bueno, ya esto no es normal, lo que me está pasando? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que tú puedes encontrar a nivel de la consulta? Son muchos, la verdad. ¿Cuáles son los más? Son muchos, pero dentro de los más comunes podemos encontrar las palpitaciones, la respiración entrecortada, el nerviosismo, los temblores, los sudores y pudiera seguir. Sí, porque mayormente las personas pueden tener manifestaciones físicas de un ataque de ansiedad o de que puede confundirse a veces con otro tipo. A veces la persona puede decir que tiene un infarto cardíaco, un infarto cerebral. Entonces, eso pueden ser signos de alarma de ese paciente, ¿verdad? Sí, que de hecho me llegan muchos pacientes referidos por otros especialistas, sobre todo en el área médica. Psiquiátrica también, obviamente, pero sobre todo del área médica, de neurología y de cardiología. Son las dos áreas más comunes. Donde el paciente va a consulta, primero siempre piensan en ir a donde un cardiólogo o a donde un neurólogo, piensan en cualquier otra cosa menos en psicología. La verdad, esa es la realidad del país, la porque cultura. Si no, pensaríamos que estamos locos. Exacto. Si la primera opción sería, tengo que ir al psiquiatra o al psicólogo, estoy estigma. Loca. Sí, exactamente. Entonces uno tiene que decir, no estás loco, necesitas ayuda. Sí, pero llegan referidos por esos especialistas ya nombrados, porque el paciente generalmente constantemente tiene dolores de cabeza o tiene unas palpitaciones súper fuertes que le dan de la nada. O sea, nunca han tenido esas palpitaciones, de la nada le dan y, déjame ir al cardiólogo. Resulta ser que no es nada cardiológico o neurológico y es ansiedad, nuestra amiga ansiedad. Mira, eso de los síntomas físicos realmente yo creo que es lo que más moviliza al paciente a consulta. ¿Por qué? Porque yo digo que el cuerpo vino diseñado como para no sentirlo y cuando tú sientes algo en tu cuerpo, por ejemplo, tu corazón está ahí latiendo todo el tiempo, tú estás respirando todo el tiempo, pero tú no eres consciente de eso, pero cuando el corazón se siente, salta un chin más, salta un poquito, tú dices, wow, ¿qué me está pasando? Sí, alerta inmediatamente. Y realmente sí es una señal de alerta. Ahora, es importante esa evaluación clínica médica porque realmente hay que descartar una patología. O sea, para poder decir
eso es un trastorno de ansiedad o esos síntomas vienen detonados por ansiedad, lo correcto es tener una evaluación médica, ¿verdad? Sí, correcto. Tú mencionabas al inicio que la ansiedad pues es algo normal, que a todos nos pasa, que en algún momento o alguna situación nos hace sentir ansioso. De hecho, es como parte de nuestro sistema de supervivencia. La ansiedad nos protege frente a ciertas situaciones donde tenemos que activar mecanismos para preservarnos, que eso es como nuestra parte más primitiva. Pero cuando la ansiedad se vuelve patológica, ok, ya hablamos de los síntomas físicos, de que es algo que nos puede pasar a cualquiera en determinada situación, pero ¿cuándo podríamos decir que la ansiedad ya se convierte en algo patológico? Lo primero es saber que hay criterios diagnósticos de los cuales nosotros los profesionales del área de la salud tenemos que tener en cuenta, que no es a lo loco, no es como que, sí, tienes palpitaciones, ya, tienes ansiedad. No es simplemente tener un solo síntoma, hay que tener diferentes, diversos, y que los síntomas sean completamente intensos, recurrentes, que te saquen de tu rutina del día a día, que tú no puedas ser funcional en muchas áreas de tu vida. Cuando esas cosas se van uniendo, pues evidentemente podemos empezar a hablar o de rasgos de ansiedad o de un diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Hablamos que, bueno, como decía Mariel, hay que descartar primero también igual que el paciente tenga una enfermedad de verdad de base, porque siempre le he dicho, hay pacientes que tengan un tipo de enfermedad mental que se enferman también, porque el hecho de que el paciente tenga un trastorno de bipolaridad o que tenga un trastorno de ansiedad ya diagnosticado previamente, pero comience con síntomas de dolor de pecho, dolor de cabeza, hay que prestar atención, que puede ser una crisis o que vamos a hablar un poquito más adelante para diferenciar cuáles son la crisis de ansiedad en ese momento, pero tenemos que ver que el cerebro influye mucho en las respuestas a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral tenemos diferentes sitios que, bueno, pues reaccionan y tienen diferentes funciones. En cuanto a la amígdala, que es una región del cerebro que lo que crea es la parte de procesar emociones, con la ansiedad hay un aumento, o sea, se pone hiperactiva porque el paciente tiene miedo a todo. Como dijiste anteriormente, a veces el paciente no quiere su día a día porque le da miedo lo que vaya a pasar en el trabajo o lo que le vaya a pasar en el camino al trabajo. O ponerse malo. Sí, y ahí inmediatamente empiezan a evitar. Desde que ese miedo sale a la luz. Desde que yo llego al trabajo, desde que yo llego al trabajo me da dolor de cabeza, me da mareo, me da náusea. Entonces ya no voy a ir a trabajo. Ya no voy a trabajo porque me da. El hipocampo, que es la parte de la creación de memorias, se ha visto, bueno, estaba leyendo un estudio que dice que en estos pacientes el hipocampo se activa mucho también por el hecho de que en vez de crear memorias buenas, lo que hace es ver todo lo malo, en ese sentido. Entonces, es algo mental también, es algo que cerebralmente está pasando, no es que el paciente se lo está inventando. En la parte de la corteza prefrontal, pues hablamos de que esa es la encargada de que, yo siempre digo como es la encargada de que mantenernos haciendo las cosas como se debe, o sea, organizados. Entonces, en ese momento se puede ver afectada y el paciente no tiene como un propósito de vida y él no siente que no puede avanzar en ese sentido. Entonces, todo eso está muy vinculado a que la persona cree que es que el paciente no quiere hacer las cosas. Entonces, cuéntame qué síntoma puede ser de alerta que te despierte o al familiar o al mismo paciente que se dé cuenta que se detona ya una crisis de ansiedad. ¿En qué momento podemos pensar en eso, ya sabiendo esto? Yo entiendo que el principal síntoma, a mi parecer, no sé si Mariel pensará similar, es cuando esos pensamientos catastróficos invaden a la persona, donde lo único que pienso es que todo lo que está a mi alrededor o todo lo que puede pasar en el día, en los días, en las semanas, es completamente negativo. Todo se convierte en una nube negra. Desde que el paciente está empezando a pensar, todos esos pensamientos recurrentes negativos, ya ahí hay que realmente buscar la manera de controlarlo. ¿Y en qué lo diferenciamos entonces de una depresión? Yo pregunto porque entonces para los síntomas, en caso de que siempre nos dice, bueno, el paciente deprimido siempre está triste, llorando, no quiere hacer nada, todo le cuesta. Entonces, precisamente todo eso es lo que lo diferencia. Entonces el paciente ansioso no encontramos esos síntomas tan marcados. Lo que pasa es que es diferente. Yo entiendo que el paciente ansioso, tiene pensamientos catastróficos basados en la ansiedad, en evitar, en miedo constante. El paciente depresivo... Yo creo que ahí, y perdón que te interrumpa, yo siempre digo, incluso cuando estoy en la parte docente,
El síntoma central de la ansiedad es el miedo. Ujú. O sea, todo eso que tú hablas de la aprensión al futuro, esos pensamientos catastróficos, la base, la emoción base es el miedo. sí. En la depresión, la emoción base es la tristeza. Correcto. Pero también la irritabilidad, que es un síntoma de depresión que muchas veces pasa desapercibido, pero También un síntoma de ansiedad. también es un síntoma de ansiedad. Y ahí, con el tema de los circuitos cerebrales, realmente la ansiedad y la depresión se solapan muchísimo Ujú. los síntomas. O sea, son trastornos que se parecen tanto neurobiológicamente que hasta se tratan con medicamentos similares. O sea que... A eso iba a preguntar. Entonces, en dado caso, una persona ansiosa puede llegar a un estado depresivo y el depresivo Y tiene viceversa. una parte de ansiedad inculcada por ahí. Casi la mitad de los pacientes diagnosticados con una cumplen criterio para la otra. Eso iba a decir. Porque es que hay muchos síntomas en común Sí. y, señores, vivir con ansiedad es desgastante. O sea, vivir todo el tiempo en alerta, con esa sensación de que algo malo va a pasar, con todos esos pensamientos catastróficos. Por la parte conductual también, tú aislarte socialmente, tú exponerte cada vez menos por el mismo miedo. Llega un punto que desarrolla depresión. Exactamente, te termina deprimiendo realmente. eso es real. ¿Cómo tú ayudas a tu paciente, Rosalina, a entender esa conexión cuerpo y mente? Porque algo que cuesta mucho es decirle al paciente, sí, yo entiendo que te duele el pecho, yo entiendo que tú sientes que te está dando un infarto, pero ¿cómo tú le haces entender que eso viene de aquí y no de aquí? Es muy difícil, pero se logra. La verdad es que sobre todo con terapia cognitivo-conductual uno puede crear que el paciente entienda que no es que el paciente quiere tener esa condición o sentir lo que está sintiendo, sino que es una reacción del cuerpo totalmente. Que en el momento en el que el paciente empieza a entender eso, todos los síntomas van a ir reduciendo, van a ir calmando y pues se va a ir trabajando de una manera más agradable, tanto con psiquiatría como con psicología. Tú sabes que eso es clave. Yo entiendo que el paciente, cuando tú le explicas, mira, tu corazón está bien, tu electro está bien, tu resonancia está bien. La mitad de los síntomas bajan. Sí, ya baja porque un médico me dijo que todo está bien. Sí. Sin embargo, hay personas que son incrédulos, que dicen, no, es que a mí... Tenemos algo que pasar, o sea, tiene que haber algo que pasar. Y más Sí. por el tema de buscar ayuda en la parte de psiquiatría y psicología. Volvemos a lo mismo. Lamentablemente nosotros vivimos una cultura en que todavía el hecho de tú ir al psicólogo, de ir al psiquiatra o buscar ayuda, pues es un tabú. Entonces, la verdad es que decirle al paciente que necesita ir al psicólogo y después de que vaya al psicólogo necesita terapia o continuar con el psicólogo, o sea, es un poquito más complicado. Entonces, yo sé que entonces en esos pacientes, como ustedes decían anteriormente, se tiene que manejar con la parte de psicología y psiquiatría en conjunto. Sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Qué grado de pacientes o a qué pacientes normalmente llegan a necesitar un tipo de medicación? ¿O qué pacientes solamente con terapias cognitivo-conductuales y eso tú tienes más? O sea, ¿qué es lo más? ¿Qué tú recomiendas para no llegar, ejemplo, a medicamentos? Porque muchos pacientes le tienen miedo a la parte de psiquiatría. Perdón, Mariel. Pero normalmente Esa es la la realidad. Esa es la O sea, realidad. el miedo a el psiquiatra y esa visión de como... Yo ponía una imagen siempre de psicólogo, toque la puerta antes de entrar, psiquiatra, toque fondo antes de entrar, es real. Y sin embargo, no es así. El trabajo psicólogo-psiquiatra es conjunto. No todo el que necesita un psicólogo va a necesitar un psiquiatra y viceversa. Muchas veces hay casos donde... son cosas muy puntuales, reactivas, donde quizá el paciente no necesite ese abordaje psicológico. Entonces, contéstale a Eda, Rosalina. Vamos a ver, ¿cuándo tú dices, bueno, el paciente necesita apoyo de psiquiatría? ¿Por cuáles son como esas cosas que te hacen referir al paciente a psiquiatría? Yo entiendo que respondimos la pregunta a mitad, en el sentido de que va a depender de qué tan profundo esté el paciente con los síntomas que tiene, qué tan profundo esté sintiendo todo y qué tan poco sepa manejarlo. Okay. Cuando yo veo que el paciente realmente no sabe manejarlo, independientemente de que llevamos, por ejemplo, 5 sesiones de terapia cognitivo-conductual y todavía no sabe cómo lidiar con eso porque los síntomas están muy marcados,
a psiquiatría. Sí, pero eso, yo siempre he dicho que el psicólogo nos da herramientas para manejar las situaciones y que no es que te va a hacer un switch de que tú tienes que cambiar inmediatamente. No. Pero ahí viene el tema de que la terapia necesita tiempo. A veces paciente, ¿y tú has visitado psicólogos? Sí, yo fui a una consulta o a dos. Eso no es un proceso terapéutico. No. Tú fuiste a contar lo que te estaba pasando, pero no es suficiente para trabajarlo. Sí, el que los pacientes volvemos a lo mismo. O sea, tú lo mandas al psicólogo, van una vez, ya te vieron y ya se sanan. O lo mandaste en el 2024 y llegó en el 2025. Bueno, yo tengo una que le he mandado como cada vez que lleva a la consulta es lo mismo, entonces nunca llega. Entonces, pero va con el mismo y cada vez que va peor. Pero lamentablemente tampoco lo podemos obligar a hacer las cosas. No. Entonces el problema real entiendo yo que es cuando el paciente se ve tan involucrado con los síntomas que dice ya, hasta aquí llegué. Pero llegó ahí porque no fue a tiempo donde tenía que ir. No se quiso dejar ayudar en el momento que tenía que dejarse ayudar. ¿Qué te gustaría a ti que las personas entendieran de esta enfermedad? Porque es una enfermedad. Entonces, ¿qué te gustaría que las personas entendieran de cómo tratar la ansiedad? Y si crees que tiene cura, si es algo que se puede curar para siempre o es algo que se puede controlar. En mi opinión, entiendo que es algo que se puede controlar al 100% por mucho tiempo. Ya eso va a depender de qué tanto el paciente quiera realmente involucrarse con aprender y conocer y llevar a cabo todas esas herramientas necesarias para tenerlo controlado el tiempo necesario. Entonces, ¿qué le diría a las personas con ansiedad? Que se dejen ayudar, que identifiquen realmente qué no está bien en su cuerpo, en su día a día, en las cosas que le causan miedo de una manera excesiva y pues que no le tengan miedo a la ayuda. Al final, la psicología es muy chula cuando el paciente se deja llevar y entiendo que se ha creado un trabajo muy bueno, no solamente por mí, puedo incluso hablar por todos los psicólogos. Se hace un trabajo muy bueno cuando el paciente se deja llevar y pone en práctica todo lo que uno le enseña para aprender a controlar todas esas cosas. Y hay ayudas a nivel público también, porque las personas tienen un tema de que cada vez que eso es muy caro. Exacto, porque la gente entiende que ir al psicólogo puede ser un poquito costoso, pero hay ayudas a nivel público. El hospital tiene un área de psicología que funciona bastante bien. Y tiene muy buenos profesionales. Entonces, creo que ese es también un mito y un tabú de que la persona entiende que ir al psicólogo es pedir un préstamo. Y tienen que saber que los seguros también como que te reembolsan. Creo que si tú le haces una factura o algo para que sepan. Sí, aquí damos tips, pero el reembolso funciona. El reembolso funciona, se te va con una facturita claro, y el seguro le reembolsa, así que no deje de ir al psicólogo. No, y confiamos que en un futuro la cobertura sea mejor y mayor. Yo creo que sí. Mira, algo que me pasa mucho en consulta, Rosalina, es que las personas, la ansiedad en muchas personas puede ser crónica. Yo creo que eso también hay que diferenciarlo. No es lo mismo un paciente con una carga hereditaria importante para ansiedad, que desde pequeño va teniendo diferentes síntomas de ansiedad. Señores, la ansiedad a veces se comienza a manifestar en la infancia. Son niños que hacen ansiedad de separación, mutismo selectivo. Yo pongo el ejemplo de, cuando tú eras chiquito te decían, ay, mira, le comió la lengua a los ratones, porque en la casa hablaba muchísimo y cuando iban a cualquier sitio, el niño calladito. Ansiedad social, o sea que fobias específicas, le tiene fobia a las muñecas, a los lagartos, a esto. Todo esto entra dentro del espectro de la ansiedad. ¿Y qué pasa? En infancia hay momentos de la infancia donde esto es normal, pero también a veces se normaliza. Y a mí me daba mucha risa en una consulta con una paciente que casualmente era médico. Y yo le preguntaba, ¿verdad? Buscando síntomas. Y una pregunta, ¿tú tiendes a tener pensamiento catastrófico, por ejemplo? Tú vas a salir de tu casa y tú piensas que tú vas a chocar en el camino. O cuando tú estás en un procedimiento, piensas que va a salir mal, que el paciente te va a complicar. Dice ella, y eso no es normal, porque yo mi vida entera he pensado, como siempre, en todo lo que va a salir mal. Y ese sobrepensar del paciente ansioso. Desde la terapia cognitivo-conductual, ¿cómo se trabajan y cómo se explican estos pensamientos catastróficos que suelen ser muy comunes en la ansiedad? Generalmente la terapia cognitivo-conductual, que es un enfoque que utilizan algunos psicólogos preparados en esa área, lo que solemos hacer es crear cierta reestructuración cognitiva con el paciente.
ahora en español, es intentar transformar esos pensamientos catastróficos a ser pensamientos más realistas, a que se enfoque en la realidad. Ok, ¿tiene que pasar algo de camino al trabajo? No tiene que pasar nada de camino al trabajo. Entonces, intercambiar. De las veces que tú has ido a trabajar, ¿cuántas veces realmente ha pasado algo? Exactamente. Es como comenzar a cuestionártelo. Exactamente. Entonces, básicamente en eso. ¿Tú crees que la parte de la sociedad en que estamos viviendo ahora, en que todo se sabe, todo se dice, la gente vive con una ilusión de que la vida del otro sea más buena que la tuya? Eso ha influido mucho más ahora en la parte de ansiedad que la parte de que necesito cumplir ciertas expectativas. Sí. Hablamos los otros días de que la gente quiere convertir todo en positivo. Entonces, si tú no piensas positivo, eso te puede causar también ansiedad. No sé si me entiendes. O sea, el famoso piensa positivo. Exacto, el que todo lo puedo, sobre todo ahora mismo con la parte del feminismo. Entonces, eso lleva a ser ansioso. ¿Qué tú ves más en consulta, mujeres o hombres? Mujeres. Sí, pues voy a preguntar eso porque somos más ansiosas. Somos más ansiosas. Entonces, ¿crees que eso, la era digital y el querer cumplirlo todo y el ser... La presión social de hoy en día ha causado mucha ansiedad. Y bueno, no voy a meter el tema económico, pero también el tema económico y muchas cosas más. Como humanidad nos hemos visto expuestos primero a una demanda como nunca antes. ¿En qué sentido? En que antes, con tú tener cubiertas las necesidades básicas, era suficiente. O sea, con tú comer, dormir, tener dónde hacerlo, etcétera, etcétera, más que bien. Pero ahora no, mi amor. Ahora tú tienes que vivir top. Tienes que bajar, tienes que viajar, tienes que graduarte, tienes que, tienes que hacer la lonchera, cortar los pececitos, los cuadritos. Yo estaba pensando los otros días, estoy haciendo la lonchera a mi hijo y estaba poniendo unas papitas y un juguito. Y yo decía, Dios mío, yo acabo de ver a una persona haciendo estrellita, poniéndole fresita con ojito y cosita, y yo, no va a pasar. Pero volvemos a lo mismo, las mujeres estamos más expuestas a esto. Y buscar ayuda, a veces el querer hacerlo todo, por lo mismo de ser súper mujeres, de que tenemos que trabajar, tenemos que ser súper mamás, tenemos que ser súper mujeres, esposa, súper todo. Mira, neurobiológicamente, la mujer tiene mucha dificultad para lograr algo que para el hombre es súper fácil. El hombre puede quedarse en la nada en su mente y es la envidia de nosotras. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro evolutivamente, por el mismo tema de la maternidad y de los roles múltiples que desempeñamos y de las responsabilidades que tenemos, realmente no está diseñado para no pensar. Yo creo que vivimos en hiperactividad constante. Sobrepensamos. Y el miedo a muchas cosas. Ya después que tú te vuelves madre, el miedo a que te pase algo a ti, que el niño se quede solo, que le pase algo al niño. Entonces ya yo decidí, por ejemplo, en mi caso, no ver noticias que involucren hijos. Ya yo lo decidí porque eso me daba ansiedad. Esa es tu manera de manejar tu ansiedad. Perfecto. Entonces, de eso que se trata. Yo no veo ni noticias de muchachito, de nada de eso. Como yo digo, usted hizo el mundo y nos va a desbaratar. No. O sea, con tú ver la noticia, tú no vas a cambiar lo que está pasando. No, pero te carga de la angustia de esa situación. Prefiero no verlas, entonces que cuando un niño... Cambio. Exacto. Entonces ya eso... Entonces es... ¿Qué herramientas, así podemos decirle a las personas que nos escuchan, que tú recomendarías hacer? Yoga, ejercicio, mindfulness. ¿Qué sería? Mencionaste varias. El ejercicio que a muchas personas no les gusta hacer realmente ayuda mucho a dispersar un poquito esos pensamientos. No va a solucionar, no va a calmar la ansiedad, no va a quitarla del medio, evidentemente. Pero el hacer ejercicio físico no solamente ayuda con la ansiedad y con los temas de psicología, ayuda a muchísimas cosas más a nivel general y orgánica. Pero sí, ejercicios de respiración, que la realidad es que estamos muy acostumbrados a respirar de una manera tan automática que cuando nos encontramos en una situación ansiosa, queremos respirar normal, pero eso no nos está ayudando. Entonces, cuando hacemos que el aire fluya correctamente por donde tiene que fluir, cerebro, cuerpo y todo, pues los síntomas van bajando, las palpitaciones van bajando, todo va mejorando. Es muy sencillo, o sea, es muy sencillo explicarlo, pero cuando hay que practicarlo, la gente se bloquea y no hace nada. No, porque también hay una sensación de opresión en el pecho que el paciente te puede describir, porque cuando van al cardiólogo es que sienten que le falta el aire, que no puede respirar.
y hacer la respiración profunda le dificulta. Entonces a veces es eso, calmarse y tratar de... Por eso necesitan el psicólogo. Pero esa respiración consciente justamente busca que tú tomes control sobre tu patrón de respiración y que te enfoques en controlarla. Y miren, nada más quitando la atención de la cascada de pensamiento que se abre cuando tú estás entrando en ese proceso de ansiedad, realmente ayuda bastante. ¿Cuáles tú dirías, Rosalina, que son los principales enemigos de la ansiedad? O sea, ¿qué cosas hacen las personas que aumentan su ansiedad, que la disparan, que no son buenas para la ansiedad? No dormir bien. Las dos primeras cosas que yo siempre le pregunto a los pacientes que me llegan por primera vez es, ¿cómo estás durmiendo? Ay, malísimo, y etcétera, etcétera. ¿Y cómo estás comiendo? ¿Tienes apetito? No tengo nada de apetito. Bueno, ahí hay dos principales. El dormir bien y el no alimentarse correctamente. ¿Y alimentos así en específico o alimentos en general? ¿Tú has visto...? Nada de keto ni nada de eso. Alimentación correcta, 3 veces al día mínimo. Hay personas que solo comen una vez al día. Sí. No llevan una alimentación correcta y no tiene que ser todo bajo en calorías, etcétera. No necesariamente. El intermitente ha venido... Lamento mucho a quien yo vaya a ofender con lo que acabo de decir, pero para mí la parte del ayuno intermitente, el hambre te pone ansioso, el hambre te da dolor de cabeza, el hambre te da mareos, el hambre te da poca energía. Entonces tú durar 18 horas de las 24 horas sin comer, para mí me resulta un poquito... Sí, correcto. Aunque hay un proceso de adaptación donde ocurre lo contrario, como que el cuerpo se acostumbra a ese patrón de alimentación y hay muchas personas que reportan que con el ayuno intermitente logran enfocarse más, pero el periodo de inicio del ayuno es muy difícil. Algo que yo entiendo con los alimentos, la cafeína, el exceso de azúcares simples, dulces, hay algo... El alcohol. Y el cigarrillo. Terrible. El cigarrillo me calma la ansiedad. Pero cuando se lo dejan de fumar, entonces... No, es que... Yo recibí en la consulta la una paciente nicotina es un loop. O sea, ella le di un ACV una semana y a la semana me la llevaron a la consulta porque ya no podía dormir, porque ya no podía comer, porque ella estaba temblando. Yo creo que yo nunca en mi vida había visto un ataque de ansiedad, o sea, como de abstinencia, un síndrome de abstinencia tan grande. Y estaba, o sea, súper ansiosa. Entonces, el cigarrillo, el alcohol, creo que drogas igual, cualquier tipo. Sí. Y algo muy, muy, muy común que no nos damos cuenta son las autoexigencias. Cuando nos autoexigimos demasiado, pues llegamos a caer en un tema de ansiedad. No necesariamente en un trastorno, pero al borde de un trastorno de ansiedad. No, y la autoexigencia, yo digo... Que hay rasgos de personalidad que realmente predisponen a tener un trastorno de ansiedad. Y estas personas con un tipo de personalidad obsesiva, que son estas personas que les gusta que todo le quede bien, que postergan mucho hacer una tarea porque tiene que ser perfecta y si no es perfecta entonces se acaba el mundo. Realmente la línea entre una personalidad obsesiva y un trastorno de ansiedad se cruza fácilmente. Totalmente. A veces... todo es funcional, digámoslo así, y cuando viene, por ejemplo, una tesis, un trabajo importante, un proyecto importante, ahí entonces se migra al trastorno de ansiedad. Quiero preguntar, ahorita que Mariel mencionó que estos trastornos de ansiedad pueden comenzar al nivel de la niñez. ¿Qué tan común es en los niños que te llegue a la consulta un niño con un trastorno de ansiedad? Que puede ser que lo haya llevado al pediatra porque tenga algún tema del dormir, no sé si se puede orinar, si llora de la nada o que no quiera salir. ¿Qué tan común son los niños en estos trastornos? Yo entiendo que eso depende mucho también del manejo de las madres, porque evidentemente hay madres que no están muy pendientes o no están siempre pendientes a esos mini síntomas que los niños van presentando de no dormir bien, de hacerse pipí en edades que no corresponde, de no querer ir al colegio, de no querer comer adecuadamente y entre otras cosas. Entonces, hay madres que sí se enfocan en eso, hay otras que no. Entonces, eso evidentemente va a influir en qué tanto van a consulta. Razón por la que la doctora Núñez no ve niños. No, pregunto por eso, porque ahora mismo
es un tema que sí está mucho en la palestra por la parte del bullying en los colegios y que hay se ha visto un caso de aumentos de suicidio en estos niños que comienzan en algún momento con algún tipo de síntomas ansiosos, como dijiste, bueno, entonces tal vez en los niños es un síntoma diferente, hacen síntomas diferentes a los adultos. Mira, los niños somatizan mucho más sus emociones que una persona con más madurez mental y emocional. Que puede decirlo a la clara. Exacto. Sí. Por ejemplo, un adolescente quizás o un adulto joven te puede decir, no, es que fulanito me está diciendo tal cosa y tal cosa. El niño no necesariamente te va a decir eso. Va a decir, no quiero ir a la escuela, me duele la cabeza, me duele la barriga, no quiere jugar, cambia su patrón de alimentación, pierde el interés por cosas que antes lo motivaban. Pero yo coincido con Rosalina en que los padres, porque quítenmele la carga a las madres, los niños suelen tener un papá y una mamá. Es verdad. Se me fue ahí, por favor. Sí. Pido disculpas públicas. Sí. Mencioné madres, queriendo decir padres. Los padres realmente, y subí un video el otro día de eso, o sea, la forma de abuso más común y menos visibilizada es la negligencia. Lamentablemente los padres pueden ser muy negligentes. Y ese video decía que son negligentes los padres de una clase social baja, tanto o igual como lo de la alta. Sí. Si lo de la alta contratan 3 niñeras para que suplan ese rol, lo de la baja no tienen esa posibilidad, ese soporte, pero tampoco están presentes. Entonces, ¿qué pasa? Trabajando, buscando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con los niños hay que estar muy pendientes. Y muchas veces los padres se dan cuenta de que algo no está bien, pero no saben qué hacer. No reaccionan. Y la más paternidad viene con una carga de culpa añadida. Entonces, para yo no asumir esa culpa, muchas veces mi cerebro me traiciona porque no es ni siquiera consciente que lo hacen, pero lo normalizamos, decimos, no, eso no es nada, yo voy a esperar, es ñoñería. Sí, por eso pregunto, porque a veces se confunde la parte de ñoñería, de que no quiero ir al colegio porque no quiero ir al colegio, no porque pase algo. Y como ustedes decían, o sea, los niños normalmente no hablan, a menos que tengan una comunicación muy importante con los padres, que en algunas ocasiones no está. Pero no es porque no quieran, es porque su cerebro no entiende realmente, no tiene la capacidad de decir, me siento triste porque Pedrito me está diciendo fea. Rosalina, cuéntame, si pudieras darle un mensaje a alguien que lleva mucho tiempo luchando con la ansiedad en silencio, ¿qué tú le dirías para que busque ayuda? Pues, primero que nada, que la ansiedad no te define, voy a hablar directamente, la ansiedad no te define. Si entiendes que estás sintiendo síntomas que no van contigo, que son incómodos, que te hacen salir de tu rutina, no le tengas miedo a buscar ayuda. No tiene que ser necesariamente con un profesional en el área de la salud mental directamente. Por algún lado uno empieza, pregunta, averigua, busca respuestas por algún lado que te guíen al mejor camino y déjate ayudar. Muy bien, Rosalina. Bueno, vamos a cerrar este segundo episodio dándote, este primer episodio de la segunda temporada, ahora sí, dándote las gracias por acompañarnos, por brindarnos, ¿verdad?, tus conocimientos. Yo creo que hablar de ansiedad es fundamental por lo común que es, por que todavía tenemos que seguir educando porque mucha gente siente todos estos síntomas y sigue buscando respuestas. Y pudiéramos durar una semana hablando de ansiedad. Y no la verdad que sí. Pero muchas gracias a ustedes por recibirme. Un placer para mí. Esperemos para la próxima que estés por aquí también. Claro, a ustedes, gracias por escuchar a Neuroin, el podcast de conversaciones que educan, conectan y transforman. Te esperamos para la próxima, así que si te gustó este episodio, compártelo.